Continuamos con Mi Barrio TV Show, señores, y ahora vamos a analizar un tema que ha dejado a todo el mundo sorprendido porque el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, tenía 8 años que no hablaba con la prensa a nivel de entrevista y visitó al Sol de la Mañana y dio una entrevista que ha dejado a muchas personas con los ojos abiertos. Habló de todo, de todo, de todo. Cuéntame, David, ¿pudiste ver la entrevista? Claro que sí, esa entrevista yo la pude escuchar justamente cuando se estaba produciendo a raíz de este miércoles. Eso fue temprano en la mañana. Y nada, realmente estuvimos escuchándolo. Vimos un presidente que fue entrevistado obviamente en una atmósfera que es propia de la categoría, de la dimensión de un líder como él, que ha sido un dignatario y que representa una de las principales fuerzas políticas del país. Una cabina sin oposición también. Sí, por eso digo se pudiera decir que se manejó una atmósfera que hay que entenderla porque recordemos que es un invitado. El presidente no está acostumbrado a dar entrevista, inclusive su gobierno se caracterizó por eso, porque él prácticamente no hablaba. Y al él concederle esta entrevista, entiendo que ellos trataron de que él se sintiera cómodo, relajado, al punto de que ellos prácticamente no hubo contradicción, no fue un debate lo que hubo, sino una entrevista un poquito cómoda, relax, en la cual él se expresara y obviamente ya después de tener esas expresiones de él, esas declaraciones, ellos iban a tener la oportunidad de referirse a ella como lo han estado haciendo en programas posteriores. Sí, la verdad que ha llamado mucho la atención, incluso muchos dicen que esa entrevista tuvo más impacto que el mismo discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, y entiendo que eso es ahora mismo normal. ¿Por qué? Porque el presidente de la República lo vemos todos los lunes en una semanal. Que gracias a Dios él tiene tiempo para hacer eso, ¿verdad? Entonces, como ya Luis Abinader es muy frecuente en los medios de comunicación y Danilo Medina no lo es, entonces por eso causó un gran impacto y esta entrevista. Pero yo quiero que analicemos, David, varios puntos de esta entrevista clave, ¿entiendes? El tema de la corrupción, el tema de los hermanos, el tema de la visita sorpresa, el tema de la inflación, todo eso que él lo tocó, incluso el tema de la sustancia controlada, de cuando él lo tocó, dejó a todo el mundo mudo en la cabina. Pero vamos a analizar la parte de la corrupción primero. Él dice que en su gobierno solamente publicó hay 18 casos de corrupción y que en este gobierno él tiene en una carpeta y hay como 70 casos de corrupción. David, cuéntame. Bueno, eso está fuerte, porque lo que pasa es, hay que ver en su gobierno, por ejemplo, quién era que investigaba esos casos. Recordemos que el Procurador General de la República en ese momento era Jean Alain Rodríguez y que esa figura era nombrado por el presidente y era directamente, respondía a lo que eran las directrices. Entonces, si partimos del hecho de quién está investigando, entonces quizás esos 18 casos, si se hubiese investigado a profundidad, quizás hubiesen habido más. Porque ¿cuál es la situación ahora? Ahora tú dirás, bueno, quizás vamos a decir, ahora hay 2 más, hay 3 más, hay 10, hay 15, un ejemplo. Pero es que tenemos un procurador general de la República Independiente, tenemos a doña Miriam Germán, ahora tenemos a Jenny Berenice. Sí. Y lo que el presidente ha vendido y ha establecido es que el Ministerio Público va a ser independiente y eso garantiza que la corrupción prácticamente tenga una autoridad que va a estar dando el seguimiento. Sí, hay una parte, David, muy importante que tú mencionaste. Pero cabe resaltar que en el gobierno de Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, que yo recuerde, no trabajó ningún caso de corrupción del mismo partido. Entonces, por eso también es un poquito complicado, porque los casos de Danilo Medina vienen saliendo a flote después que Miriam Germán y Jenny Berenice asumen la
la Procuraduría y Abinader toma la presidencia. Entonces ahí está un poquito también complicado de medir. Pero lo cierto es que Jenny Berenice ahora tiene un reto muy fuerte porque Danilo habla de 70 casos de corrupción, perdón. El mismo presidente mencionó que hay más de 40 casos, entonces no hay ninguno que se están trabajando. Entonces esa parte ahora está por verse. Tienen que trabajarla para que nuestro país de verdad tenga una justicia independiente. Sí, pero mira qué pasa, Carlos. El que realmente uno vea, mira qué sucede. En materia penal existe lo que se llama la fase preparatoria. ¿Qué es la fase preparatoria? Es una fase a través de la cual el Ministerio Público y la policía, que es auxiliar del Ministerio Público, investigan, piden información a distintas agencias del gobierno, a la Contraloría, Cámara de Cuentas. Aquí hay muchas instituciones de fiscalización que la gente no coge su nombre, pero esas personas colaboran directamente con el Ministerio Público. Por ejemplo, en temas de lavados de activos, hay instituciones que verifican el tema de los bancos, el tema de las alarmas, y entonces ellos le envían al Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Si el Ministerio Público está haciendo investigación sobre tal o cual funcionario, el Ministerio Público a esas instituciones le envía una solicitud, porque el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar informaciones. Ahora, hay informaciones de esas en la cual está involucrada derechos fundamentales y él necesita de una orden de un juez. Pero, ojo, entonces el Ministerio Público puede hacer eso. Ahora, ¿cuándo es que nosotros nos damos a dar cuenta de que era un proceso, Carlos? Cuando se solicita una medida de coerción con fines de retenerle la libertad a la persona, entonces ahí se hace público. ¿Qué es lo que quiero significar con eso? Que el que no conozcamos que un caso esté visibilizado no significa que no se esté investigando. Exacto. Entonces, David, la parte de el hermano de Danilo Medina, él dice él, que él no sabía que su hermano le vendía cosas al gobierno. Y dicen las investigaciones que él suplía más de 20 instituciones del Estado. Entonces, siempre se dice que la persona más informada es el presidente de la República. Y aunque él dijo en su alocución, ¿verdad?, en su entrevista, que él le decía a todo el mundo que no involucraran a la familia y que le decía a él mismo que no le vendiera cosas al Estado, pero se producían. Yo de verdad que no le creo a Danilo Medina cuando él dice que no sabía que su hermano Alexis Medina le vendía al gobierno. Bueno, yo entiendo que a raíz de esta entrevista, si nosotros fuéramos a hacer un resumen de todo lo que se ve en lo que es la entrevista, yo tendría que concluir que si yo tuviese que elegir un título, yo pusiese Danilo Medina, el calumniado. Ese sería el título que yo pondría. ¿Por qué? Pues todo es mentira. Es que, Carlos, él está diciendo ahí que todo estuvo bien en su gobierno, que él no se arrepiente. Y que no se arrepiente. Que no hubo un error. Y que lo repetiría. O sea, es algo que entonces todo lo que es la percepción que ha habido, entonces todo está equivocado y quien está correcto es él. Y esos procesos, todo lo que se ha hecho en el Ministerio Público, eso no obedece a la verdad. Esos procesos, esos jueces que han dictado auto de apertura a juicio, que hay procesos de eso que están en juicio de fondo. Entonces, no, de verdad que ahí Danilo tuvo que bajarle un poquito. Tuvo que bajarle un poquito porque decir de que los casos de su hermano fueron administrativos. Y politizados. Y politizados. Entonces, mire, desde que un familiar del presidente le vende al Estado, lo primero que tú puedes ver es tráfico de influencia. Es lo primero. Segundo, un ministro no le va a decir que no al hermano del presidente. ¿Tú entiendes? Que debería, pero no se lo va a decir. Exacto. Porque tengo que ser práctico. Y tercero, no es verdad que usted no lo sabía. Usted lo sabía. Porque no me va a decir usted a mí que usted está viendo la riqueza de su hermano crecer y usted no le va a preguntar de dónde está saliendo ese dinero, David. Carlos, es que el presidente tiene a su servicio lo que es el DNI, el servicio de inteligencia. Entonces,
El presidente sabe de todo lo que se mueve, pero él no sabe de lo que se mueve a nivel de su familia. Eso es una contradicción. Ya lo sabe, eso no es así. Entonces, hay algo, Carlos, que quiero significar, llamar la atención sobre eso. Él habla de que se trata de una sanción administrativa, de que realmente, cuando usted puede examinar el tema de la ley de compra y contrataciones, la ley de función pública, habría que ver, porque las sanciones que pudiesen venir son administrativas. Ahora hay un tema, Carlos. Cuando tú, por ejemplo, vas y tú utilizas tráfico de influencia, una serie de cosas, entonces, como tú eres hermano del presidente, esa persona que está ahí ya comienza a hacer cosas diferentes. Hay un procedimiento, un protocolo, por ejemplo, de compra y contrataciones, se olvida ese protocolo. Entonces, eso puede llevar a una serie de situaciones que entonces se salen del marco administrativo y pueden caer en el marco penal, porque ya esa persona está inobservando proceso, pero esa persona entonces está entrándose en un campo, ¿tú me entiendes? Que no es correcto, porque están haciendo cosas y violentando ciertos procedimientos. ¿Qué pasa con eso, Carlos? Hay un proyecto de ley que sometió el senador Antonio Taveras sobre cuando hay un conflicto de intereses, que eso era lo que había ahí. Esa persona, esos familiares, después está hablando de los hermanos, pero igual también hubo un tema con los cuñados. Claro. Entonces, ¿qué establece esa ley? Que cuando hay un conflicto de intereses, establece un protocolo de cómo se debe actuar. Perdón, esa ley yo entiendo que debe aprobarse en cuanto antes. ¿Por qué? Porque esa ley viene a proteger a los funcionarios. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una persona aquí que dice, mire, usted tiene que aplicar eso. Y ahí va a decir, si es hermano del ministro, no se le puede contratar, no esto. Y eso va a hacer que desaparezca lo que es el tráfico de influencia. Bueno, la verdad es que es una situación complicada. También hay una parte del video donde él dice que no dijo algo y realmente lo dijo. Cuando la periodista le pregunta a él y le dice que él había dicho que tan solo por el rumor público él iba a actuar, iba a tomar medidas, él dijo que no fue el que lo dijo, que fue Leonel Fernández. Entonces se ha hecho viral un meme, sacaron esa parte y sacaron la parte donde él dice en una entrevista que sí lo iba a hacer. También Luis Abinader lo dijo que iba a hacer. Pero en la semanal dice otra cosa. Ha dicho que no nos podemos llevar también de todo lo que la gente dice, de todas las cosas. Pero ahí yo entiendo que Jenny Berenice tiene que hacer su trabajo. Una parte también importante, David, fue cuando él se refirió a la parte de la sustancia controlada. Él dijo que cuando hay mucha abundancia de un producto, está barato. Y él dijo que en la República Dominicana esa sustancia que no vamos a mencionar específicamente, dije que está súper barata aquí. Es una acusación muy fuerte. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que volvemos a lo mismo. Él, como es presidente, entiendo que todavía tiene ciertas fuentes, cierto manejo de información, por lo cual yo no puedo decir que lo que él está diciendo es mentira. Sí que debe darse un seguimiento, verificar qué está pasando en ese sentido, porque sí me llama la atención los esfuerzos que ha hecho los Estados Unidos con este tema. Vimos, por ejemplo, que cuando vino acá en estos días, cuando vino el secretario de Estado de allá, ese fue uno de los temas que se manejó, el tema de lo que es el presidente allá de la Dirección General de Drogas, esos temas se manejaron. Entonces, ¿qué significa? Que Estados Unidos tiene cierta preocupación por el tema. Entonces, si Estados Unidos está preocupado, que siempre lo ha estado con ese tema, y un funcionario de esa categoría viene y ustedes lo ven que toca ese tema, es porque realmente pudiese haber algo que preocupe. Pero eso pudiese ser la cantidad o, como él bien señala, el tema del precio, porque si el precio bajó... Claro, no, entonces, y él se refiere que ahora en los gobiernos del PRM hay mucha abundancia, o sea, que hay mucha. En el gobierno de él parece que no habían tantas, como dice él, ahora parece que ahora sí. Pero es que es relativo, Carlos, porque es que todo depende. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, que haya mucha o haya poca, depende también de la autoridad que hay ahí. Porque si yo soy la autoridad que está encargada... A eso es que se refiere. Sí, pero lo que están planteando ahora es que hay muchas, se descubre muchas porque es que se está persiguiendo. Entonces, lo que está diciendo la autoridad es actuar es que en aquel momento
no se perseguía como se está persiguiendo Bueno, ahora. todo depende con el cristal con que se mira, que también él hizo, se refirió a esa parte. Entonces, sobre la entrevista, David, ¿qué más tenemos pendiente de lo que íbamos a analizar? No, básicamente Él se refirió a la deuda también. Él dijo muchas cosas, muchas verdades también ahí. Se refirió a la sí, parte pero de la energía eléctrica. sí, pero él tuvo una contradicción con el tema de lo que es la deuda. ¿Por qué? Porque él habla que el gobierno se está endeudando. Está bien. Pero recuerda, Carlos, que en aquel momento, cuando iba a salir, también hizo declaraciones de que el presidente que ganara le iba a tener difícil porque iba a encontrar el país en una situación difícil. Sí, pero eso no ha pasado así, porque según los números, el gobierno actualmente ya dobló lo que él cogió y lo que cogió Leonel también. O sea que la percepción que él tenía de la deuda no era así. Él se equivocó. Ahora también el PIB ha subido. Claro que Y sí. eso ha ayudado mucho a que el país siga endeudándose, que no debe seguir. Entonces, por eso tú ves que ahora hay un diputado que está sometiendo un proyecto de ley para la parte de zona franca, la parte del cine y otro sector más también para quitarle los beneficios que se le está dando actualmente, porque el gobierno necesita dinero y ahí es que se refiere con la parte de la deuda. También ya para finalizar, David, tú sabes que tuvo en la palestra la parte del impuesto también a las plataformas digitales. Exacto. Entonces, mucha gente se pronunció, pero la raíz de ese retroceso, de ese decreto, fue la parte de Estados Unidos del presidente Donald Trump, que dijo que si le ponen impuestos a esa plataforma a nivel mundial, nada más no aquí, le va a subir los aranceles. Y eso fue lo que hizo que retiraran el proyecto. Mira, eso desde mi punto de vista es una medida de coherencia de lo que es el gobierno de Donald Trump. Yo entiendo que Donald Trump de alguna manera se vio beneficiado de estas plataformas porque prácticamente, por ejemplo, el tema del atentado que él estuvo, todas esas plataformas se hicieron eco. Y ese atentado, no es un secreto a nadie, que eso le convino a él desde el punto de vista mediático por la forma en que reaccionó. Sí, pero que hay una cosa, David, por ejemplo, hay plataformas que te pagan, que te monetizan, que ahí está YouTube, ahí está Facebook y ahí está TikTok. Todas esas plataformas ya te cobran un impuesto. En el caso específico de YouTube, te cobra un 30% y dura hasta 3 meses para pagarte. Entonces, si tú le pagas el 30 a YouTube y le pagas 18 al gobierno, ¿para qué tú estás trabajando? ¿Tú entiendes? Entonces, Netflix, Disney, todas esas plataformas digitales, eso lo tiene la clase media, David. Eso es Si así. tú le pones el impuesto, tú vas a seguir maltratando a la clase media. La compra por internet, eso lo hace la clase media. ¿Tú entiendes? Entonces, la verdad que ese tema deberían dejarlo tranquilo ahí para que eso, para que las cosas marchen bien, porque de verdad que el gobierno no va a resistir la avalancha de las redes sociales y las plataformas digitales encima de ellos. Entonces, de verdad que fue una entrevista muy buena la de Danilo, con muy buen rating. Se logró el objetivo. Estamos de acuerdo con algunas cosas, con otras cosas no. Pero ahí está la entrevista. Lo que el gobierno, para mí, tiene que darle respuesta a la parte donde Danilo dice que él tiene más de 70 casos de corrupción de este gobierno. Ahí es que el gobierno debe de centrarse. Y yo no he escuchado que se ha desmentido. ¿No se ha desmentido, David, esa parte? No, porque realmente es lo que estamos señalando. Realmente habría que ver cuántos casos hay activos en relación a esta administración y cuáles casos pudiesen estarse investigando. Por ejemplo, yo vi un tema ahí, por ejemplo, que vimos en educación. Hubo un tema con eso. Bueno, pues eso se va a investigar porque eso es reciente. Pero puede ser que esa investigación arroje que no, que ahí no hay ninguna situación, creo que hay un tema administrativo y así sucesivamente. Bueno, así que ya ustedes saben, dejen su comentario debajo del video, denle a me gusta,
Déjenos sus sugerencias y si están de acuerdo con nuestro análisis. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.